Nuestro equipo está conformado por Sandy Mendoza Pot, Jorge López Flores y Adeli Patmas. Vamos a estar presentando lo que es una historia clínica acerca de cervicalgia por síndrome postural. Nosotros vamos a estar hablando y valorando a lo que es nuestro paciente. En este caso es un paciente femenino de 50 años de edad que tiene como ocupación ser profesora de secundaria. En este caso pues vamos a estar tratando lo que es un diagnóstico de cervicalgia por síndrome postural, dado a que adopta posturas anómalas a la hora de realizar lo que es su trabajo diario. De consulta de la paciente, que es una profesora de 50 años, pues ella acude al área de fisioterapia porque nos comenta que presenta un dolor de cabeza muy persistente y pues es mayormente en las horas de jornada laboral. En este caso ella nos menciona que siente una presión muy fuerte en lo que es la región posterior de la cabeza, lo que quiere decir el occipucio. En este caso ella nos comenta que después de sus jornadas laborales el dolor se intensifica aún más, esto porque durante el día se la pasa ya sea en lo que es el ordenador calificando o en una misma posición por mucho tiempo. Ella refiere que el dolor que presenta pues es constante la mayoría del tiempo y gracias a ese dolor ha tomado medidas de tomar analgésicos la mayor parte del tiempo para que se nivele un poco. Sí la ayuda, pero no completamente, y eso hace que el dolor pues tome pues se refiere a otros lugares y esto le causa mucho más molestia. Valorando lo que es la escala de EVA, tenemos que el paciente cuando está en reposo presenta un dolor de 6 de 10 y cuando está en su jornada laboral o durante el día presenta un dolor muy intenso y constante en lo que pues la escala va de una escala de 8 a 10 y pues cuando ya está descansando o ya va a dormir, que es mayormente en las noches, pues dice que presenta mayormente un dolor que va en el rango de 5, de 10 en lo que es la escala de EVA, y pues esto mayormente le causa mucho conflicto porque el dolor es muy persistente y no puede realizar sus actividades cotidianas con más facilidad y esto le va dificultando más su día a día. Para lo que es la extensión de cabeza, tenemos que como músculos principales van a estar el longísimo de la cabeza. Este músculo va a estar originado en lo que son las vértebras de T1 a T5 y se van a insertar en lo que es el hueso temporal, específicamente en lo que es la apófisis mastoides. También vamos a tener el esplenio de la cabeza, que se va a originar en el ligamento nucal y las vértebras de C7 a T4 y se va a insertar igualmente en lo que es la apófisis mastoides. Como músculo no tan principal o músculo secundario tenemos lo que es el trapecio o fibras superiores, que se va a originar en lo que es el occipucio y en la vértebra C7 y se va a insertar en lo que es el tercio lateral de lo que es la clavícula. Para evaluar lo que es la extensión de la cabeza, vamos a tener el paciente en una posición en decúbito supino. En este caso se va a valorar lo que es el grado 2, ya que el paciente presenta dolor al realizar los grados anteriores de las pruebas. En este caso el paciente pues nos va a indicar hasta cuál es su limitación al realizar este movimiento. Se le va a pedir que realice el movimiento de cabeza de manera que pueda elevar el mentón hacia arriba pero sin despegar lo que es la cabeza de la camilla. Nosotros vamos a palpar lo que son los extensores de la cabeza ya antes mencionados. Pues vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento. Puedes levantar el mentón pero sin levantar la cabeza. Ahora para lo que es una extensión cervical vamos a tener como músculos principales el longísimo del cuello. Este va a originarse en lo que son las vértebras de T1 a T5 en sus apófisis transversas y se va a insertar en lo que son las vértebras de C2 a C6. También tenemos el semiespinoso del cuello, que va de las vértebras de T1 a T5 y se inserta en la vértebra C2 a C5. También tenemos el esplenio del cuello,
que se va a originar en las vértebras de T3 a T6 y se va a insertar en las vértebras de C1 a C3. Y también como músculo secundario vamos a tener lo que es el trapecio superior, antes ya mencionado en lo que es la extensión de cabeza. Este se va a originar en lo que es el occipucio y en la vértebra C7 y se va a insertar en lo que es el borde, el tercio del lateral de lo que es la clavícula. Ahora para valorar lo que es las cervicales vamos a hacer la prueba de extensión cervical. En este caso pues vamos a valorar igualmente el grado 2 ya que el paciente pues refiere dolor. En este caso va a cambiar la prueba en comparación con la extensión de cabeza. Ahora vamos a pedirle al paciente que realice el movimiento tratando de empujar lo que es nuestras manos sobre la camilla al mismo tiempo que nosotros palpamos lo que son los extensores cervicales. Presiona mi mano sobre la camilla. En este caso el paciente realiza lo que es un movimiento parcial ya que pues presenta dolor como ya antes mencionamos. Para la prueba de extensión combinada vamos a pedirle al paciente que realice lo que es el movimiento de la cabeza y de la columna cervical. En este caso se va a palpar tanto los extensores de cabeza como los extensores cervicales. Se le va a pedir al paciente que trate de llevar la cabeza hacia atrás y tratando de mirar hacia el techo. ¿Puede realizarlo? ¿Duele? Sí, me lo pero está bien. Pues, relájate. Ahí el paciente refiere dolor y pues realiza un movimiento incompleto como tal, por lo que es un grado 2 en esta prueba. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los músculos comprometidos que van a estar en la flexión de cabeza. En la flexión de cabeza van a haber 3 músculos comprometidos: el recto anterior, el recto lateral y también el largo de la cabeza. Lo que viene siendo el recto anterior de la cabeza se va a originar en la apófisis transversas, en la masa lateral del atlas, ¿no? Y se va a insertar en el occipucio. En este caso va a ser en la parte basilar, ¿no? Y luego vemos en el recto lateral que este músculo va a estar originado también en el atlas, en las apófisis transversas nada más. Se va a insertar también en el occipucio, pero más que nada en la apófisis yugular de esta. Y en el recto anterior, como vimos, se insertó en la parte basilar de esta. Las diferencias, ¿no? De origen e inserción de cada uno. Por ejemplo, en la parte del recto anterior es en la masa lateral de la apófisis transversas. Y como último músculo de la flexión de cabeza, vamos a encontrar al largo de la cabeza, que va a salir de C3 a C6 de las apófisis transversas y se va a insertar en la región del occipucio, pero en la región basilar también. Bueno, ahora vamos a continuar con las pruebas de flexión de cabeza. En esta prueba se va a evaluar los flexores de cabeza, en este caso en grado 2, ya que el paciente va a referir molestias. Como tal, en esta prueba se le va a pedir al paciente que baje lo que menciona el mentón hacia abajo y como tal decirle que saque la papada, es bajar el mentón. ¿Okay? ¿Será que puedo bajar el mentón? Por favor. Okay. En esta prueba solamente se valora el movimiento, que el paciente pueda cumplir con ese rango de movimiento, que cumple con el movimiento como tal. En este caso sí lo completo. Bueno, vamos a continuar con los músculos del cuello y cervical. En este caso cervical, ¿no? En la parte de los músculos cervical vamos a encontrar el esternocleidomastoideo, el largo del cuello y también el escaleno anterior. Como inicio vamos a mencionar el escaleno anterior, que va a salir de la apófisis transversa de la C3 a la C6 y se va a insertar en la primera costilla.
en el tubérculo escaleno. Luego vamos con el esternocleidomastoideo. Este va a tener dos cabezas, una cabeza external y otra clavicular. La cabeza external se va a originar en la zona anterosuperior de esta, del manubrio external, y se va a insertar en el occipucio. Cabe recalcar que ambas cabezas del esternocleidomastoideo, tanto la clavicular y la external, se van a insertar en el occipucio. ¿Ok? Y en la parte de la inserción origen de la parte clavicular del esternocleidomastoideo va a salir de la parte interna anterior de la clavícula y se va a insertar en la apófisis mastoides como tal. Luego tenemos al largo de del cuello, que va a tener tres porciones: una cara obliqua superior, una cara intermedia vertical y una cara oblicua inferior. Como tal, este músculo, ¿cómo se va a originar e insertar? En la parte de la cara obliqua superior se va a originar de las vértebras de la C3 a la C5 y se va a insertar en el atlas como tal. La cabeza intermedia vertical del largo de la cabeza va a originarse de la vértebra C5 a la C7, de la T1 a la T3. Se va a insertar esta en las vértebras C2 a la C4 y la cabeza oblicua inferior va a salir de la T1 a la T3 y se va a insertar en las cabezas de la C5 a la C6. Okay, ahora pasamos con la flexión cervical. Para esta prueba únicamente se le va a palpar al paciente los esternocleidomastoideos en ambos lados. El paciente va a estar en decúbito supino y se le va a pedir que haga una rotación cervical, que lleve la cabeza de un lado a otro. Nosotros con los dedos vamos a palpar este músculo, vamos a localizarlo y ya le pedimos al paciente que realice el movimiento. Puede rotar hacia la derecha, por favor, y hacia la izquierda. ¿Te duele? Un poco. Y como tal, el paciente logra hacer un movimiento parcial de este movimiento y se logra sentir la contracción de estos músculos que estén implicados en la flexión cervical. Okay. Y por último, para la prueba en grado 2 de flexión combinada de cabeza y cervical, en este caso va a ser similar al anterior. Se va a palpar el esternocleidomastoideo en ambas partes y se le va a pedir al paciente que realice la rotación de la cabeza. Normalmente los flexores trabajan en las rotaciones tanto de cabeza y cervical, más de los mismos músculos que trabajan, por eso se realiza la prueba así. Y de la misma manera se le va a pedir al paciente que rote hacia la derecha y que trate de rotar hacia la izquierda completamente. Ahí está bien. Todo hasta donde puede el paciente como tal, porque presenta dolor, por eso es en grado 2. Para lo que es la prueba de la flexión combinada para aislar el esternocleidomastoideo, pues sabemos que este es el músculo que tiene un mayor trabajo en este. Este se caracteriza porque va a tener dos cabezas, una external y una clavicular. Tenemos que el external va a tener su origen en lo que es el manubrio del esternón y va a tener su inserción en lo que es el occipucio, y su cabeza clavicular pues va a tener su origen en lo que es un tercio externo de la clavícula y se va a insertar en lo que es la apófisis mastoides, y este va a estar inervado por lo que es el nervio accesorio de C2 a C3. Bien, ahora vamos a realizar la prueba de flexión combinada, pero en este caso solamente para aislar al músculo esternocleidomastoideo. En este caso el paciente se va a encontrar en una posición de decúbito supino y lo que yo voy a hacer es palpar con el dedo índice, en este caso el esternocleidomastoideo del lado contrario a donde va a realizar lo que es el paciente. La flexión, en este caso yo le voy a decir que
rote hacia lo que es el lado derecho y vamos a palpar. ¿Sí? Y vamos a regresar. Ahora vamos a ir del lado contrario y volvemos a palpar el músculo y le pedimos que lo realice del lado izquierdo. ¿Sí? Y vamos a regresar. En este caso el paciente se encuentra en lo que es un grado 2 porque presenta dolor al momento de realizar este movimiento o cuando realiza lo que es el movimiento completo en la cabeza. Bueno, ahora para lo que es la prueba de la flexión combinada para aislar el esternocleidomastoideo, pues sabemos que este es el músculo que tiene un mayor trabajo en este. Este se caracteriza porque va a tener dos cabezas, una external y una clavicular. Tenemos que el external va a tener su origen en lo que es el manubrio del esternón y va a tener su inserción en lo que es el occipucio, y su cabeza clavicular pues va a tener su origen en lo que es un tercio externo de la clavícula y se va a insertar en lo que es la apófisis mastoides, y este va a estar inervado por lo que es el nervio accesorio de C2 a C3. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es la prueba para rotación cervical. En este caso el paciente se va a encontrar en sedestación y lo único que vamos a hacer nosotros es visualizar si el paciente puede conseguir o completar el rango de movimiento cuando nosotros le pidamos que gire la cabeza, ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En este caso no debe haber compensaciones en los que la barbilla se eleve mucho o bajen demasiado. Siempre tiene que estar alineado. Entonces yo le voy a pedir al paciente que gire la cabeza hacia la derecha y voy a percibir que la mandíbula está alineada. Gira. ¿Hasta ahí? Regresamos. ¿Otra vez? ¿Hasta ahí? Y regresamos. En este caso, como las anteriores, el paciente no puede completar todo rango de movimiento, sin embargo sí lo intenta hacer y sí se logra percibir un poco, y en este caso el paciente se va a encontrar en grado 2. Ahora tenemos que para la prueba de elevación de escápula vamos a tener dos músculos principales. El primero es el trapecio fibras superiores, que este va a tener un origen en lo que es el ligamento nucal, las vértebras de C7 y lo que es el occipucio, y se va a insertar en lo que es un tercio externo de lo que es la clavícula, y este va a estar inervado por lo que es el nervio accesorio de C3 a C4. Bueno, y el otro músculo que es importante para lo que es de elevación escapular, pues es el elevador de la escápula. Este va a tener un origen en lo que es las vértebras de C1 a S4, y tenemos que su inserción va a ser en la escápula, en lo que es la zona vertebral, que va a estar entre el ángulo inferior de la escápula y la espina de la escápula, y este va a estar inervado por el nervio accesorio, que es C5. Bueno, y por último vamos a realizar la prueba de lo que es elevación escapular. En este caso, esta prueba la estamos realizando porque el paciente nos comentaba que en ocasiones el dolor se irradiaba a otras zonas. Entonces, en elevación escapular nosotros vamos a valorar el levante de la escápula y el trapecio fibras superiores. Para esta prueba el paciente tiene que estar en decúbito prono y nosotros vamos a sostener con una mano lo que es el hombro, y con la otra vamos a palpar lo que es el músculo del trapecio. En este caso, las instrucciones que solamente le vamos a dar al paciente es que por favor lleves tu hombro, trata de llevar tu hombro hacia tu oreja, ¿ok? Y aquí vamos a poder observar si el paciente puede lograr el rango de movimiento completo y si existe una contracción de lo que es este músculo. ¿Ok? Intenta. Regresa. ¿Duele mucho? ¿Otra vez? Y regresa. Bueno, como podemos observar, el paciente sí lo logra completar, pero presenta dolor y molestias al momento de realizar pues este movimiento como tal. Ok, vamos a empezar con la conclusión que concluimos nosotros sobre el caso de la paciente con siglas MLP de 50 años de edad. Es docente, pasa mucho tiempo en el ordenador, fue mandada por un diagnóstico de cervicalgia, como tal cervicalgia, eso por un síndrome postural.
Como tal, nosotros observamos una postura adelantada de cabeza, hombros protraídos, un aumento leve de la cifosis torácica superior, ¿no? Esos va a ser asociados a su actividad, como ya mencioné, que es una docente y pasa mucho tiempo, prolonga mucho tiempo frente al ordenador como tal. Eh, la paciente va a referir una cefalea atencional. Esto va a ser en el área occipital que se va a irradiar hacia la zona frontal y temporal. Entonces ella pues refiere esa cefalea y también cierto dolor en una escala de EVA en reposo de seis a 10, ¿no? Y de 6 de 10 en reposo. Y cuando ya termina su jornada laboral, como tal, que está en el ordenador, pasa mucho tiempo sentada, aumenta el dolor de 8/10, ¿no? 8 de 10, o sea, en escala de EVA, o sea, que aumenta considerablemente, que el paciente al final de la jornada laboral, pues ya tiene mucha tensión acumulada y ya el dolor se sigue irradiando como ella nos presentó, donde ella nos comenta como tal, ¿no? En la goniometría que nosotros le valoramos cervical, mostró limitación moderada en flexión y extensión, tanto de cabeza y de cervical. Como tal, las pruebas neurológicas salieron normales. En la evaluación muscular se logró identificar una debilidad muscular moderada en los músculos profundos del cuello, como el esternocleidomastoideo, escalenos y músculos suboccipitales, y lo que evidencia un síndrome cruzado cervical con desequilibrio entre músculos acortados y débiles, ¿no? Con esto concluye la fase de la valoración fisioterapéutica. Los hallazgos obtenidos sustentan una disfunción postural cervical de origen muscular, como tal. Muscular porque los flexores, como el escaleno anterior, esternocleidomastoideo, largo del cuello, largo de la cabeza, este, el recto anterior, recto lateral, los músculos occipitales para la extensión de lo que viene siendo la cervical, cuello, etcétera, están comprometidos, están acortados y debilitados. Esto porque ya pasó cierto tiempo el paciente con ese dolor. El paciente tiene cervicalgia. La cervicalgia es un término muy global, pero para concluir sería esto, un, una disfunción postural cervical de origen muscular. De antemano le agradecemos, nosotros los fisioterapeutas a cargo, y agradecemos a los pacientes por su tiempo otorgado. Muchas gracias y hasta luego.